La neblina de aquella noche parecía tener conciencia propia. Se movía despacio por los callejones estrechos de Jerusalén, como si estuviera tratando de esconder algo, o de revelar. El mundo entero contenía la respiración, pero nadie sabía por qué. Y mientras la ciudad dormía, un detalle casi imperceptible cambiaba el curso de la historia. Judas Iscariote, caminando solo, se detuvo. No avanzó, no buscó a los sacerdotes, no vendió un beso, solo dudó. Un solo segundo. Un instante tan frágil que cualquiera podría haber pasado por encima sin notarlo. Pero en ese instante diminuto, un universo alternativo comenzaba a formarse, silencioso, gigantesco, imposible de detener. Porque en esa noche, Judas no traicionó a Jesús. Y todo lo que crees que conoces sobre el final de esa historia empieza a deshacerse como tinta mojada. Imagina la última cena sucediendo, pero con algo distinto en el aire. Jesús sigue mirando a Judas con esa mezcla extraña de ternura y dolor que nadie ahí entiende. Solo que esta vez, cuando él dice que uno de ellos lo entregará, Judas no aparta la mirada, no endurece la mandíbula, no aprieta el pan entre los dedos como quien está a punto de quebrar su propia alma. Solo respira hondo y decide. Una decisión que nadie oye, pero que resuena como un trueno dentro de él. No voy a hacer esto. La mesa sigue en silencio, pero una tensión invisible cambia de dirección. La profecía que debía avanzar hacia la oscuridad encuentra una barrera inesperada. La voluntad de un hombre que, tal vez por primera vez, se pregunta si su misión es realmente inevitable. Mientras los otros apóstoles intentan comprender las palabras enigmáticas de Jesús, Judas observa cada gesto del Maestro como quien intenta proteger algo precioso que está a punto de perderse. Él sabe lo que fue planeado, sabe quién está esperando su señal, sabe lo que ocurriría si obedeciera, y sabe, por encima de todo, que esa noche sería recordada por milenios, con o sin su traición. El peso del futuro entero descansa sobre sus hombros y lo siente de manera casi física. Cuando Jesús se levanta y camina hacia Getsemaní, Judas lo sigue, solo que ahora cada paso suyo altera el mundo de formas invisibles. Imagina a los soldados esperando su regreso. Imagina el dinero sucio que jamás tocará. Imagina las consecuencias imprevisibles de frustrar a las autoridades más poderosas de toda la región. Pero, por encima de todo, imagina la mirada de Jesús si él supiera que Judas intentó protegerlo. Y por primera vez, Judas siente algo que no solía permitirse sentir: miedo de sí mismo y, al mismo tiempo, valentía. En el jardín, mientras Jesús ora y los discípulos duermen, Judas permanece despierto, observando. En otro tiempo, en otro mundo, se habría alejado para cumplir el acuerdo, pero ahora se queda. Las hojas se mueven, el viento trae ecos de pasos lejanos, pasos que todavía no saben que el plan cambió. Jesús regresa y encuentra a Judas despierto, atento, inquieto, y entonces ocurre algo pequeño, casi imperceptible, pero que lo cambia todo. Jesús sonríe, una sonrisa leve, como quien ve algo que los demás no ven. Él no dice nada, pero Judas siente que el Maestro sabe. Sabe de la decisión, sabe de la elección, sabe que la profecía está frente a un abismo y que ese hombre, ese que sería recordado como el peor de los nombres, está intentando impedir la caída. Pero impedir la caída significa impedir el sacrificio, y impedir el sacrificio significa impedir todo lo que vendría después: la cruz, la resurrección, la fe, la historia. Es aquí donde el universo empieza a retorcerse. Si Judas no traiciona a Jesús, las autoridades no podrían arrestar al Maestro en aquella noche silenciosa, lejos de las multitudes que lo seguían. Durante el día, la presencia del pueblo protegía a Jesús. De noche, el aislamiento lo convertía en un blanco fácil, y Judas era el puente entre esos dos mundos. Sin ese puente, nada sucede.
Los sacerdotes esperan, los romanos esperan, las tensiones políticas esperan, y, de repente, el plan perfecto de ellos se deshace como humo. El tiempo pasa. La madrugada cae por completo. Jesús permanece allí, rodeado solo por los suyos. Nada ocurre. Nada más que la extraña sensación de que el destino fue interrumpido. Y entonces algo inesperado empieza a surgir. Discusiones, cuestionamientos, murmullos en los callejones de la ciudad. El maestro continúa predicando en el templo, continúa sanando, continúa atrayendo multitudes, sin el arresto, sin el juicio, sin el escándalo de la traición. Él se vuelve más peligroso que nunca a los ojos de las autoridades. Y ahora, Judas percibe el peso real de lo que hizo o de lo que dejó de hacer. Sin la traición, la narrativa cambia por completo. No hay mártir, no hay condena injusta, no hay crucifixión que genere revolución espiritual. Hay un líder carismático y amado por el pueblo, creciendo día tras día, llevando esperanza a los pobres e irritación a los poderosos. Y cuando los poderosos no pueden derribar a alguien en silencio, lo hacen abiertamente. Judas empieza a darse cuenta de que tal vez su traición habría ayudado a cumplir un plan mayor. Y ahora que no traicionó, se pregunta si está obstaculizando algo sagrado. Deja que la pregunta consuma su mente mientras observa a Jesús enseñar. Cada milagro parece más intenso. Cada palabra parece cargada de un significado adicional, como si Jesús estuviera intentando preparar a los discípulos para algo que aún no ocurrió, porque no tuvo oportunidad de ocurrir. Los días se convierten en semanas, y el riesgo aumenta. Las autoridades sienten el control escaparse entre los dedos. Los romanos observan con preocupación el crecimiento de un movimiento que desafía el orden establecido. Hay una sensación en el aire de que el mundo está a punto de quebrarse. Y Judas, en medio de eso, se siente como una pieza suelta fuera del tablero original. Cambió la historia, y ahora carga el miedo de haberla cambiado mal. Entonces, en una noche parecida a aquella primera, mientras Jesús camina solo para orar, Judas decide seguirlo otra vez. Pero esta vez, no para proteger, sino para preguntar. Está cansado del peso de un destino que tal vez nunca le correspondía cargar. En el silencio de la noche, Judas encuentra a Jesús mirando al horizonte, como si contemplara algo que nadie más pudiera ver. Y finalmente, Judas pregunta: «Maestro, ¿hice mal?». El viento sopla, pero no como respuesta. Jesús demora. Cuando habla, es con una calma que corta más que cualquier acusación. Tú elegiste, Judas, y las elecciones siempre cambian el camino, pero el camino siempre encuentra la verdad. Judas siente el cuerpo pesar. Entiende que nada es inevitable, ni la traición, ni el sacrificio, ni la redención. Todo es elección, movimiento, desdoblamiento. Pero entonces Jesús continúa. Tú impediste algo, y algo mayor nacerá de eso. Y antes de que Judas pueda preguntar qué, pasos surgen en el fondo de la noche. No pasos de soldados, sino de gente común, curiosa, angustiada, buscando respuestas que solo Jesús podría dar. El movimiento crece sin control. Una revolución espiritual no necesita un mártir para comenzar, pero un mártir pudo haber sido el límite que impediría el caos. Ahora no hay límite. La ciudad empieza a hervir. Rumores de que Jesús señala fallas del sistema religioso. Rumores de que él podría ser el Mesías político. Rumores, siempre rumores, inflamando a la multitud. La misma multitud que pudo haber llorado frente a la cruz, ahora podría incendiarse ante cualquier provocación. Sin la traición, sin el sacrificio, sin la narrativa sagrada que moldearía siglos, nace un movimiento completamente distinto, impredecible, humano, peligroso, arrasador.
Un movimiento capaz de alterar no solo la fe, sino la política, el gobierno, la historia del pueblo judío y quizá de todo el imperio. Y Judas entiende que impedir una traición no impide consecuencias, solo cambia su forma. La historia que conocemos se deshace como un tejido rasgado. El cristianismo como lo entiendes jamás nacería. No existiría la cruz en las paredes de las iglesias. No existiría la historia del sacrificio personal. No existiría la narrativa de redención construida sobre la entrega y el perdón. En cambio, surgiría algo más parecido a un gran levantamiento, un mesianismo político, un movimiento de libertad capaz de incendiar ciudades y derribar autoridades. ¿Y Judas? Judas se perdería en medio de esa nueva narrativa. No sería recordado como el traidor, ni como el arrepentido, sino como el hombre que desvió la historia hacia un camino más humano y más peligroso. Al final, el mundo entero sería diferente, profundamente diferente, tal vez más justo, tal vez más violento, tal vez más incierto, pero algo nunca cambiaría. La conciencia incómoda de que un solo gesto, un solo segundo de duda, un solo no que nadie escuchó, puede alterar todo lo que creemos inevitable. Porque a veces basta un hombre común, con un dilema en el alma, para cambiar el destino de lo sagrado. Y en aquella noche silenciosa, Judas Iscariote, el nombre que millones conocerían como símbolo de traición, se convirtió en el hombre que casi reescribió el mundo entero. Y tú, si hubieras estado en esa mesa, en esa niebla, frente a esa mirada, ¿habrías hecho lo mismo?